Aquí empieza Salabosque Club. Bienvenidos, queridos seguidores, a un programa más en las tertulias de Salabosque Club de Cultura y Opinión. Gracias por esa fidelidad. Y vamos a hacer un viaje a los años 20 en Estados Unidos, a la historia de la política, con una congresista muy particular, Nunce Rogers, y hemos traído a un colaborador de lujo, a Ricardo, a Mariano. Estamos todos preparados, todo el equipo de Salabosque Club. Gracias por seguirnos. No, estaba escuchando a Dani y siguiendo con el contrapunto de la congresista Rankin, joder, que son mujeres totalmente diferentes. Esta mujer, hasta que se muere, hasta los 90 años, se opone a la guerra de Corea, se opone a la guerra de Vietnam. Parece mentira que estando las dos dentro del Partido Republicano, como Rogers representa los valores tradicionales de la familia, ¿no? Ella creo que he leído por ahí que decía que lo importante, la función principal de una mujer, al margen de posterior de la política, era ser madre, esposa y, y buena valedora de la familia. Y en cambio, la postura yo también en mi concepción también no lo niego, también machista, estaba buscando la información de la congresista Rankin. Digo, con todo el caso, esta mujer que después de ser congresista se marchó a la India porque sentía una admiración profunda por Gandhi. Yo estaba buscando dónde estaba la familia y efectivamente esta mujer no tuvo familia. Quería incidir eso, en la posición de los dos aspectos de estas dos mujeres. Pero como en el 41, cuando la congresista Rankin se opone ya lo hizo en la Primera Guerra Mundial, junto con otros 50 congresistas, en la Segunda Guerra Mundial se vuelve a oponer a la entrada de Estados Unidos en la guerra y lo hace valer en su voto en contra, que decía que como mujer, quien no podía ir a la guerra. Haciendo valer eso, su postura como mujer, no como madre, sino como mujer. No, y que me resulta muy, muy extraño, Daniel, siendo dos mujeres americanas y republicanas, cómo son tan diferentes, ¿no? Lo que te decía de cómo se puede encontrar en Estados Unidos esas oposiciones en la forma de llevar la carrera política. Bien, es que, como he comentado anteriormente, el espectro político en aquella época era bastante diverso, ¿no? Más cuando se produce la entrada de estas primeras mujeres, ¿no? Como os hemos dicho, sus orígenes eran muy variados y muy diferentes. Yo no conozco muy bien la geografía de Estados Unidos, pero la congresista Rankin era del estado de Montana. ¿Es tan diferente a Massachusetts? Es que realmente Estados Unidos, al ser un país tan grande, la idiosincrasia de las zonas es muy diferente, ¿no? No es lo mismo la zona, por ejemplo, del este de Estados Unidos, la zona de Nueva Inglaterra, que es la zona que tradicionalmente se conoce como más europeizada, ¿no? Cuando las primeras colonias, la guerra de independencia y demás, ¿no? Esa zona de la costa este de Estados Unidos es totalmente diferente al medio oeste, por ejemplo, ¿no? Eso, evidentemente, los partidos políticos lo saben bien, lo tienen bien estudiado y analizado, y por eso centran los esfuerzos de campaña en centros o estados clave, ¿no? Donde se puede ganar o perder las elecciones, ¿no? De hecho, Massachusetts fue una de las 13 colonias en el origen en la guerra. Efectivamente, ¿no? Bueno, no sé, ¿iba a decir algo, Daniel? No, por eso, por terminar con lo que preguntaba Mariano, que es un país muy complejo, ¿no? Muy complejo. Siempre, perdona, Dani, los periodistas que están enviados especiales en Estados Unidos dicen, es que vosotros tenéis la idea, lo que tú has comentado antes, de que el estadounidense es el de la costa este, Nueva York, Nueva Inglaterra, o el de la costa oeste, ¿no? California. Dice, no, está el centro de los Estados Unidos. Dice que la percepción política es totalmente diferente. Totalmente, pero no solo política, ¿no? Sino también de la forma de entender la vida, la cultura, incluso el idioma o la forma de hablar es diferente, ¿no? Y al igual que pasa en España, ¿no? No se habla igual en el sur que en el norte, ¿no? Pues
teniendo en cuenta la dimensión geográfica del país, pues nos podemos hacer una idea, ¿no? De hecho, Estados Unidos geográficamente está dividido creo que en 7 grandes zonas, si no recuerdo mal. Prácticamente cada zona sería prácticamente casi media Europa, si alguna de esas zonas, ¿no? Entonces, esto nos da realmente pie para pensar que es un país muy complejo, con unas realidades totalmente diferentes dependiendo de la costa, ¿no? La costa este, costa oeste y el medio centro, ¿no? Es decir, poder aunar todas esas vicisitudes, todos esos intereses realmente complejo, ¿no? Por eso no es extraño que, dependiendo del estado de la raíz del congresista, su modo operandi sea diferente, ¿no? Y más aún teniendo solamente 2 opciones políticas, el Partido Republicano o el Partido Demócrata, como para pensar que te cierras a lo que propone un partido y no eres capaz de ver otras propuestas en otro partido, que es lo que a lo mejor... Claro, a lo mejor dentro... claro. Esa alternancia de poder que hay, o eso, ese bipartidismo. Un abanico muy grande dentro del ámbito republicano o demócrata, ¿no? Claro, la horquilla muy amplia. Grande, claro. Y quería decirte, por ejemplo, en el caso de las mujeres más bien de tendencia izquierda, en la Segunda República, cuando escuchamos la entrevista que le hace a Victoria Kent, de la que hablábamos antes, ella dice que por encima de todo estaba la familia y sus hijos. Ya no entendía cómo otras mujeres podían dedicarse a otra cosa teniendo familia. Entonces, lo más importante en ese momento era dedicarse a sus hijos. Y es lo que ella ha vivido con su madre. Creo recordar que es Málaga, y además que fue la que... Bueno, podríamos echar otro programa, Antonio, hablando de todo esto, pero la que la educa porque no... Bueno, al colegio no podía ir, y entonces recibe clases de su propia madre, porque, bueno, tendía a aburrirse y le propone... Bueno, eso lo hablaríamos en otro momento. Pero lo decía por el contrapunto. Dentro de una misma corriente ideológica, las posiciones distintas. Lo hemos visto con el sufragio y lo podemos ver ahora también en la preocupación por la familia o por los hijos antes que de cualquier otra cosa. Claro, por eso me reprochaba yo que en la investigación de la congresista Rankin me reprochaba yo mismo ese punto machista de decir ¿dónde tenía la familia esta mujer? Que era sufragista, luchaba con las sufragistas, que se opone a las 2 guerras mundiales, que viaja a la India porque sentía esa admiración por Gandhi, que viaja a Nueva Zelanda y se hace pasar trabaja de costurera para ver las condiciones laborales y... Bueno, más que se trata de un reproche personal, no se lo lanza a nadie. No, y luego otra cosa que le va a encantar a Ricardo, esta mujer se forma, aparte de tener padre granjero y madre maestra, seguramente a diferencia de la congresista Rogers, se educa en escuelas públicas, o sea, la educación pública. Qué importante que son, Mariano, los contextos, ¿no? Los contextos sociales y culturales. ¿Sabemos algo de la ascendencia de Victoria Kent, Ricardo, con ese apellido tan anglosajón? Bueno, tenemos su madre es madre francesa y la ascendencia es alemana. Ah, alemana. No, perdón, estoy confundiendo con Margarita Nelken. Nelken, sí, claro. Es británica, exactamente. Británica, es su abuelo. Su abuelo es el que da el apellido. Es británico, exactamente. Es que confundía con Margarita Nelken, que sí que es verdad que su madre es francesa y su padre viene de ascendencia alemana. Y además que hay una historia por ahí también que tiene una relojería en Madrid. Bueno, es una historia también muy, muy interesante. Ahora que, bueno, lo dejamos ahí para que otro episodio. O que quiera acercarse, que vaya indagando porque es muy interesante. Ella, una mujer muy preparada a nivel cultural. Eran además también eran judíos, entonces con una educación pues bueno, muy cuidada. Era una auténtica, creo que con 15 o 16 años hace su primera crítica de arte. Lo que pasa que enferma, está a punto de quedarse ciega y decide dejar la pintura. Y claro, se reinventa en este caso y empieza con sus escritos, con su beligerancia política, etc. Bueno, en otro momento podríamos... Tenemos un audio... Ya, perdona, Antonio, a propósito de los judíos, también me llama mucho la atención investigando sobre el personaje por el cual ha venido Daniel hoy al programa, y ese que también se puede hacer un paralelismo con hoy en día. Cuando ella intenta acoger a los judíos porque ve que Alemania los está tratando fatal. Sí, a partir de la llegada después del partido. Incluso dentro del propio partido se niegan, ¿no? Se niegan como pasó aquí o en Europa, a acoger a los sirios en
en el último conflicto que ha habido en la frontera de Siria. ¿Cuánto? Sí, esto fue en el año 39 ya, cuando al inicio de la contienda bélica el Partido Republicano de hecho insistía en mantener el mismo sistema de cuotas que antes ha hecho referencia a Ricardo, pero ella... Bueno, tenemos que entender el contexto de que en Estados Unidos no hay esa cultura de disciplina de partido como se entiende en Europa. De hecho, lo hemos visto recientemente con el presidente saliente Donald Trump, con el proceso de impeachment, que de hecho varios congresistas de su propio partido votaron a favor del impeachment junto con los miembros del Partido Demócrata, lo cual nos demuestra que realmente no hay esa férrea disciplina de partido que entendemos en Europa, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto que es importante entender, en aquella situación, para la señora Rogers lo más importante era el bienestar, el cuidar de las minorías, ¿no? De los grupos menos favorecidos, ¿no? En aquella circunstancia fue la población esta judía, que estaba perseguida por el régimen nazi, ¿no? Lógicamente, por el sistema de cuotas, no tenía cabida tanta población como ella quería, entonces luchó y se posicionó junto al Partido Demócrata por aumentar la cuota a este grupo, ¿no? Teniendo en cuenta las especiales... De ahí vendría luego Woody Allen, de esa cuota de judíos que llegó a... De ahí, ¿no? Bueno, gracias al congresista Daniel, Rogers. hemos dicho, no sé si lo hemos nombrado en algún momento, 35 años en el Congreso, una carrera muy prolija, la de la congresista Rogers, pero cuéntanos cuáles son las 3 medidas que podíamos destacar de la congresista Rogers. Que quede claro a los que nos están escuchando, que vamos de un tema a otro a lo mejor, Sí. pero que digan, bueno, la congresista Rogers hizo esto, esto y esto. ¿Cuáles son las 3 medidas que tú destacarías de la congresista Rogers? Bueno, es una pregunta muy, muy acertada porque la verdad es que 35 años sirviendo en el Congreso, pues lógicamente da para un sinfín de medidas. Quiero recordar que ella, a lo largo de estos 35 años, llegó a proponer casi 1000 medidas legislativas en el Congreso, ¿no? Lo cual nos da idea de lo que fue esta señora. Respondiendo concretamente a tu pregunta, ¿no? Las medidas estrellas, pues ella, por lo que fue especialmente conocida y reconocida, fue por luchar por los derechos de los veteranos de guerra, que quizás hoy en día nos suena algo peregrino, que algo consabido ya dado, pero en aquella época no existía. Los veteranos de guerra estaban totalmente olvidados y era un problema, de hecho fue un gran problema social al finalizar la Segunda Guerra Mundial. El gobierno se encontró graves problemas de cómo atender correctamente a estos veteranos que regresaban de la contienda bélica, ¿no? Entonces ella luchó por los derechos de los veteranos con un programa de derechos sociales, beneficios a todos los niveles, económicos, laborales, de vivienda, etcétera, ¿no? Es decir, todos los beneficios sociales que hoy en día se conocen nacieron a partir de la medida que se aprobó en los años 40, en el año 42, si no recuerdo mal, gracias a ella, ¿no? Esa fue una de las medidas estrella de la congresista Rogers. Un segundo fue, y también hoy en día nos puede parecer bastante banal, el hecho de la introducción de la mujer y la presencia de la mujer en el ejército de los Estados Unidos, ¿no? Hoy en día nos parece algo normal, algo lógico, pero en los años 20, en los años 30, era algo totalmente inusual, raro y, de hecho, no tenían cabida. Con una doble vertiente. Efectivamente, con una doble vertiente, no solo en la faceta combatiente, ¿no? Sino también como enfermeras del ejército, ¿no? Que gracias a ella se creó lo que se llamaba el cuerpo de enfermeras en el ejército, ¿no? Que es un cuerpo específico dentro del ejército, reconocidas también de pleno derecho dentro del ejército de los Estados Unidos. Luchando entonces, lo que hablábamos, no es sufragista, no lucha por el voto femenino, pero sí que tiene un papel relevante a la hora de conseguir pues la igualdad de la mujer o de algunos cuerpos, en este caso de enfermera en el ejército, y luego el cuerpo de mujeres soldados. Efectivamente, de hecho, hasta entonces, estamos hablando de los años 40, 45, donde realmente se producen estas medidas, la mujer tenía vetada la presencia en el ejército, ¿no? También es cierto que históricamente los Estados Unidos, hasta las 2 contiendas bélicas, no se habían visto involucrados, de forma activa al menos, en contiendas en suelo europeo, ¿no? De hecho, la participación en la Primera Guerra Mundial pues fue una de las primeras participaciones de los Estados Unidos en una guerra en el extranjero, ¿no? Uh-huh. Claro, eran problemas desconocidos hasta entonces, las mujeres no habían participado en el ejército y su papel
después de la primera contienda bélica fue auxiliar, ¿no? Como de enfermeras, de auxiliar al cuidado de los enfermos, de los veteranos, ¿no? Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial se creó este cuerpo específico y... Profesional, se profesionaliza. Profesionalmente, ya, con los mismos derechos y deberes que los homónimos masculinos. Fíjate que hay un paralelismo extraordinario, en este caso con el caso español. Yo voy a comentaros ahora que es esas medidas que favorecen a los veteranos, pues tienen su paralelismo con las medidas que Victoria Kent, que hizo en prisiones. Ella es nombrada directora general de prisiones por el ministro de Justicia, el profesor Fernando de los Ríos, y bueno, ella se dedica, además siguiendo la estela de Concepción Arenal del siglo XIX, que no llegó a ser directora general de prisiones, ella fue simplemente visitadora de prisiones y se preocupó por los presos y por las presas, ambas. Y hay una anécdota muy interesante, y es que entre las medidas, que ahora hablaremos de ellas, contamos que ella lo que decidió es eliminar los grilletes y las cadenas de los presos. De esto que no aparece muchas veces en los cómics, que los vemos enganchados con esa bola y esas cadenas, lo elimina y decide fundir todo ese hierro para levantar una escultura a Concepción Arenal, siguiendo sus pasos. Entonces, que era la visitadora de prisiones que os decía, que además llevó también una gran actividad de mejora de la situación de los presos y las presas. Es una anécdota interesante. Fíjate que Victoria Kent también en este caso va a introducir la calefacción en varias de las prisiones. En el tiempo que ella estuvo como directora general de prisiones, llegó incluso a mejorar la alimentación de los presos. Siempre la mujer, como decía Daniel, como defensora de esas minorías desfavorecidas, que es parte de esa sensibilidad como mujer, que el hombre no llega. Ese sería el resumen. Hay incluso libertad de culto, no suprime la obligación de escuchar misa al que no quiera. No significa esto que dejen de asistir los sacerdotes a las prisiones, porque sigue asistiendo para aquel que quiera recibir misa, ¿eh? Luego da los primeros permisos a los presos, llega a construir una cárcel de mujeres, la cárcel de mujeres de Venta, que por cierto dura muy poco tiempo y que luego durante el franquismo, Antonio, esto es un tema bastante interesante, llega a utilizarse simplemente para las reclusas por ideología y bueno, se utiliza también para los fusilamientos que hubo durante la dictadura. A finales creo que recordar que a principios de los 70 se va a destruir esa cárcel de Ventas, que era para mujeres, donde había también salas especiales para aquellas que tenían hijos con ellas, que vivían con ellas en la cárcel, lugares para amamantar a sus bebés. Y hoy día ese lugar se ha convertido en una especie de zona residencial, en donde algunos pues critican que no hubiera ninguna placa conmemorativa que recordara aquel hecho. Tampoco sabemos, he estado investigando y no encontramos dónde se encuentra esta escultura de los grilletes fundidos que mandó Victoria Kent. Hay alguna hay en Madrid, también creo que es en piedra, no recuerdo ahora mismo, pero la otra. Bueno, también llegó incluso a cerrar prisiones por malas condiciones. Creo que hay un caso claro que es el de Chinchilla, cuando visita, por el frío que estaban pasando los presos. Cerró bastantes prisiones. Incluso tuvo que apaciguar algún motín y tuvo que presentarse ella en alguna de las cárceles y hablar con los reclusos, negociar con ellos, y que ella lo cuenta en esta entrevista. Les pidió a uno de ellos que le pidió por favor que arrojaran las armas porque estaban armados en un rincón, y ella dice que recuerda a un preso de una estatura bastante alta y delgado, y que fue el primero que arrojó sus armas a ese rincón, y los demás presos lo siguieron, se sentaron a negociar, y dice que al día siguiente, cuando volvieron a la reunión, todos estaban con otra cara, más a gusto, pues bueno, por algún altercado que había pasado, alguna medida que no desfavorecía. Lo decía por ese paralelismo, y que también recogiendo las palabras de Mariano, defensoras de esas minorías, como los veteranos de guerra, o la mujer en ese caso, que en un cuerpo que todavía no estaba profesionalizado para ellas, cómo lo van consiguiendo. Que también parece ser, perdona Daniel, a lo mejor meto la pata, pero me ha parecido leer que hubo también una anécdota, ¿no?, con un veterano que se llegó a armar en el Congreso. Salieron todos corriendo y solamente quedaron unos congresistas, entre ellos la congresista Rogers, y le pidió que se acercó a él. Pues la verdad que no recuerdo ese dato. Bueno, pero termínalo, Mariano. No, me ha parecido leerlo, digo, a lo mejor Daniel lo conoce, y se acercó a él como algo parecido a lo que pasó con Gutiérrez Mellado y Carrillo y Suárez, ¿no?, en el Congreso. De los pocos que permanecieron en pie fue ella, la congresista Rogers y algún compañero más, y
era un veterano de guerra, pues se ve que tiene alguna enfermedad psicológica. Ella se acercó a él, le dijo que no iba a hacer nada, porque no iba a disparar, bajó el arma, lo desarmaron, y creo que valorando esa lucha que había hecho ella en defensa de los veteranos y de ayudarles a reconvenir su vida, pues a los pocos meses lo dejaron en libertad. Interesante también esto que nos Sí, es cuenta verdad, Manel. es interesante, Daniel. Sí, Si no, sí, pues... sí, efectivamente. Daniel, 35 años en el Congreso, preocupación por los veteranos, preocupación por la mujer en el ejército, cuerpo de enfermeras, cuerpo de militares de mujeres. ¿Qué queda hoy de la congresista Rogers? ¿Algún homenaje? Pues ¿nos puedes contar? quedan bastantes cosas. ¿Se le ha reconocido su papel una vez ya...? Sí. Porque, perdona, Daniel, ¿cuándo fallece la congresista Rogers? En 1960. Los motivos de De una neumonía. una neumonía. Y de hecho murió en plena campaña, que en ese año había elecciones legislativas, y falleció en medio de la campaña de forma anónima, puesto que ingresó en el hospital de Boston con un seudónimo para que la prensa no se hiciera eco y no fuera conocido, pero a los pocos días, por complicaciones, falleció en el hospital. Te comentaba, bueno, los homenajes que hay, que queda de la congresista Rogers, que tenemos hoy, ¿cuál es el legado? Pues hay varios frentes, ¿no? Por un lado, en su población se erigió un colegio con el nombre de la congresista, a un hospital también de veteranos también se le puso su nombre, y de hecho un campo de entrenamiento del ejército, Camp Evans, que se llamaba originalmente, también cambió su nombre por el de la congresista, ¿no? Es decir, que su importancia, su relevancia, como suele pasar, queda luego notariamente recogida, ¿no? en su legado, ¿no? El reconocimiento. Pero es que además, en el año 2012, en el estado de Massachusetts, se proclamó lo que se llamaba el Día de Edith Nuss Rogers. El entonces gobernador del estado, Patrick Tebel, firmó un decreto por el cual se reconocía específicamente el 30 de junio como el Día de Edith Nuss Rogers en todo el estado de Massachusetts, ¿no? Para reconocer precisamente la labor que esta señora había hecho. Bueno, al final parece que la historia va colocando a cada uno en su lugar y bueno, nos parece... Sí, pero de la congresista Rankin no veo yo que haya muchos homenajes, ¿eh? Esta mujer no... De la congresista Rankin, lo que Yo podemos hacer... defiendo lo mío, Dani. Sí. Sí, pero es que hay que tener en cuenta que la congresista Rankin, su servicio en el Congreso fue bastante inferior al de la congresista Se ve que Rogers. su activismo político fue más fuera del Congreso. Claro, hay que tener presente que la congresista Rogers empezó en la década de los años 20 y terminó en el año 60, es decir, prácticamente 4 décadas, ¿no? Sirviendo interrumpidamente, ¿no? Claro, tanto tiempo, tantos años, pues da margen para evidentemente una exitosa carrera política. Bueno, pues si os parece, queridos compañeros, vamos a ir poniendo nuestras conclusiones finales a este viaje tan espléndido. Yo estoy maravillado con tus conocimientos y además se nota que llevas la pedagogía en la sangre, Daniel, porque nos estás contando todo las anécdotas, las vivencias, la experiencia de Nuss Rogers de una forma bellísima y muy comprensiva, sobre todo para los que no conocíamos el caso de la congresista. Vamos a ir poniendo el punto final. ¿Cuál sería tu conclusión en esta experiencia que has estado viviendo, Daniel, sobre la congresista? ¿Qué riqueza o qué tesoro se te queda? ¿O cuál sería tu última reflexión sobre, si tuvieras que catalogar a Rogers en pocas palabras, cuál sería tu última reflexión o tu último apunte? Ese sabor que te ha dejado esta particular política de la historia de Estados Unidos. Bueno, pues yo creo que la lección más grande que nos deja la congresista Rogers es que se puede defender los derechos, en este caso de veteranos, especialmente de mujeres, sin ser significativamente o especialmente señalada, ¿no? Como sufragista, como feminista, ¿no? Es decir, no es necesario alzar la voz, no es necesario significarse como una defensora del feminismo, de los derechos de la mujer, para luchar por los mismos, ¿no? De hecho, como hemos comentado a lo largo de esta intervención, ella nunca fue reconocida como tal, ni nunca quiso ser reconocida como tal.
No obstante, a lo largo de toda su carrera siempre estuvo defendiendo los derechos de las mujeres, especialmente dentro del ejército, como enfermeras, como militares, y de los veteranos, es decir, de grupos minoritarios, ¿no? Igual que los judíos, ¿no? Entonces, yo creo que una lección que nos dejó en su época, en su momento, fue que hay otra forma de hacer política, hay otra forma de hacer las cosas, y que se puede luchar por los derechos de grupos minoritarios sin realmente alzar la voz, sin significarse como perteneciente a un colectivo, ¿no? Pues nos vamos a quedar con ella, vamos a poner un tic, como esos personajes en la historia que recorremos en las tertulias de Sarah Bosque Club, un tic como uno de los grandes personajes, y nos quedamos con ella y con su obra y con su recorrido. Mariano, ¿cuál sería tu último apunte, tu última apreciación? ¿Qué sabor te deja Nurse Rogers, Sí, no, pues esta política? con estos últimos temas que estamos tratando en estos primeros meses del club, lo que digo siempre, que duro ha sido ser mujer estos últimos siglos. La apreciación que ha dicho Daniel, que es cierto, porque eso también lo podemos aplicar a la famosa transición en España, ¿no? El trabajar desde dentro, el intentar hacer las cosas sin ser demasiado beligerante ni hacerse notar, que no es que descalifica al que se haga notar, ¿no? Sino que son vías diferentes, con diferente efectividad también, ¿no? Pero que las dos igual de válidas. Y pues eso, me pasó igual investigando sobre esta escritora americana, Daniel, que yo tampoco la conocía de oídas, pero no profundicé en su vida hasta que me puse a investigar y a leer sus poemas. Emily Dickinson, ¿no? Lo difícil que es dentro de ese mundo del hombre intentar hacer tu carrera artística, dentro de esos postulados masculinos, ¿no? Llevar tu vida sin salirte demasiado del redil para no provocar, por este caso, el conflicto con el padre o el conflicto con el editor. Y supongo que en el caso de la congresista Rogers, pues fue intentar, dentro de ese mundo que ya conocía, pues trabajar lo máximo posible y aprovechar su situación. Porque es que además siendo mujer, hay que reconocerlo, tienes un hándicap importantísimo en toda la historia, que hoy día ya parece un poco que incluso yo creo que existe todavía, ¿no? Vamos a decirlo, ¿no? Incluso en la política claro, europea, americana, por supuesto, tenemos el ejemplo de Hillary Clinton en las pasadas elecciones. Yo creo que sigue estando, pero en estos casos, pues tienen que tener una excelencia y una sutileza grandísima para introducirse en ese mundo tan hermético y tan cerrado hacia el hombre, ¿no? Kamala Harris, por ejemplo. Kamala Harris, que hemos estado también hablando de ella en la documentación para el programa, la actual fiscal general de Estados Unidos, que bueno, además es negra, para más INRI, ¿no? Sí, creo que afroasiática, creo que recordar, en ocupar la vicepresidencia de... ¿No? Creo sí, que es así, ¿no? La primera. La primera... Ricardo, ya vamos a quedar contigo con tu última reflexión, con estos paralelismos que estás haciendo, ¿no? No sé si con Victoria Kent has preparado alguna cosa. Sí, pues me gustaría que nos quedáramos con Victoria Kent. La hemos nombrado mucho, hemos nombrado a Clara Campoamor. Es que tenemos que decir que hemos estado buscando trabajosamente, concienzudamente mucho audios de Rogers, pero bueno, no sé si por la mejor ser de una generación posterior no hemos llegado a ese punto. Nos va a pasar como dice, ¿no? Creo que recuerdas que sí, Ian Gibson, el especialista en Federico García Lorca, sí, que espera no morirse sin escuchar la voz de García Lorca, que no hay ningún audio de Federico García Lorca. No hay ningún registro sonoro. No hay voz. Entonces, de vídeo sí, pero creo que de voz no. Creo que de voz... bueno, que me corrijan después en algún comentario que nos puedan hacer, pero y si fuera así y alguien lo encuentra, que mande un correo ahí a Gibson y se lo diga. ¿Y cuál va a ser tu punto final, Ricardo? Mi punto final, Antonio, antes de la reflexión, me gustaría porque sé que en el equipo de documentación, que soy vosotros, Mariano y Antonio, y los demás intentamos hacer algo, sé que tienes por allí una cosa que te he pedido, y era... unas palabras de Victoria Kent. Las palabras
Que reconozco mi ignorancia, yo no sabía que era Fernando de los Ríos el que la está introduciendo. Sí, señor. Es el Fernando de los Ríos, que es el ministro, en ese momento el ministro de Justicia. Ella tiene más tiempo, es el primer ministro de Justicia, lo que pasa que a partir del año... A ver, quiero recordar... No, estamos hablando del año 31, pero ya a partir, creo, de noviembre y diciembre de final de ese año 31 y luego en el 32 hay otro ministro de Justicia, que es al que ella defiende, además, Victoria Kent como abogada, después de la sublevación de Jaca, frente a la dictadura de Primo de Rivera. Ahí donde aparecen los dos primeros mártires, que algunos llaman los dos primeros mártires de la República, Hernández y Galán, que de hecho hay otra curiosidad aquí en nuestra ciudad de Murcia, pasa que nos vamos extendiendo demasiado, Antonio, perdona, dos calles que recibieron cuando llegó la Primera República, la calle del Arenal y la calle de Trampería, reciben el nombre de estos dos, de hecho en el año 31, reciben este nombre de estos dos asesinados, fusilados por haberse rebelado. Bueno, quería que recuperara el discurso breve, aunque sea unos cuantos segundos, de Victoria Kent cuando fue nombrada, como he dicho antes, directora general de prisiones. Es Fernando de los Ríos el que la introduce, y me gustaría que nos dejaras con esas palabras de Victoria Kent, y a partir de ahí me gustaría hacer una reflexión final a partir de esas palabras, que creo que va a venir bien que nuestros oyentes escuchen las palabras directamente de Victoria Kent, escuchemos su voz. Esto está sacado de un noticiario Fox de la época, que bueno, pues también abrían sus puertas hacia el exterior y hacían reportajes, concretamente la toma de posesión de Victoria Kent, como nos comenta Ricardo. Es curioso porque la introducción dice: los presos no podrán menos de bendecir el nuevo régimen que pone a la señorita Victoria Kent al frente de las cárceles españolas. Sirvan como ejemplo todos los casos de todo lo que hizo en algunas cárceles con condiciones infrahumanas Victoria Kent. Os dejamos con este audio la presentación de Fernando de los Ríos y luego nos lo comenta Ricardo. La República Española, doy posesión a la señorita Victoria Kent de la Dirección General de Prisiones. A ella otorgamos esta representación por sus condiciones excepcionales, talento, firmeza, modestia, recato, todo lo que se puede invocar en una persona para rodearla de la autoridad de que en este momento la indice el gobierno profesional de la República. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a este gobierno de la República Española, que de esta manera trae a colaborar a la mujer. Estas palabras no significan en modo alguno un juicio personal. Yo recojo en este momento el sentimiento y el pensamiento de todas las mujeres españolas. Muy interesante, Antonio. Siempre es interesante estos archivos sonoros de la mano de nuestros protagonistas, tenerlos a la mano viene fenomenal. Bueno, Antonio, después de todo lo que hemos tratado aquí y de lo mucho que nos hemos dejado en el camino, por cuestiones también temporales, pero también por desconocimiento, habrán quedado cosas en el tintero seguro. Pero mi última reflexión quiero hacerla en relación a la idea que ha recorrido todo el programa y que enlaza directamente con estas últimas palabras que hemos escuchado de Victoria Kent, mostrando su agradecimiento al gobierno republicano que le permite colaborar a la mujer en cuestiones relacionadas con la política estatal. Y creo, Antonio, que eso es lo que hoy debe quedar patente. Más allá de si nuestra congresista Rogers fue una defensora del sufragio femenino o no, si el defender el derecho a voto de la mujer en las Cortes republicanas forma parte de corrientes, incluso como algunos llaman pseudofeministas, o como algunos han hablado, comentaron y comentan que ni siquiera ellas se pusieron de acuerdo en lo que pedían.
digo que lo que hoy debe valorarse es que la participación política de la mujer en los gobiernos, en las instituciones públicas, estatales o locales, ha contribuido a la consecución de logros en todos los niveles de la vida política. Y así creo que nos lo han enseñado hoy todas y cada una de las protagonistas que esta tarde se han sentado con nosotros en esta mágica guardilla de Salabosque Club, para enseñarnos que muchos de los privilegios de los que hoy disfrutamos se hunden sus raíces en el esfuerzo y la lucha que libraron en un tiempo en el que el camino que hubieron de atravesar fue cuanto menos estrecho y angosto y en no pocas ocasiones punzante y espinoso. Vaya desde aquí, Antonio, nuestro más sincero reconocimiento a ellas. Da gusto con estos colaboradores cerrar programas así. Pues lo vamos a dejar aquí. Gracias. Otro homenaje a las dulces que ha traído Dani. Gracias de corazón a todos nuestros seguidores. Cada vez somos más. Gracias, Mariano Durán Nicolás, por estar ahí al pie del cañón, con tus datos, tus comentarios, tus preguntas inquietantes a nuestros colaboradores. Gracias. Y la torta de chicharrones de Ricardo. Tampoco me quiero olvidar. Gracias, Ricardo Delgado, por compartir tus savoir-faire, tus documentos, tu historia. Es un placer compartir estos momentos desde las tertulias contigo. Antonio, sabes tú, como siempre, que el placer es mío. Me divierto enormemente y es nada más que puedo agradecértelo. Muchas gracias. Y gracias especiales a Antonio Daniel, Juan Rubio. Ha sido un auténtico placer hacer este viaje contigo hacia esta breve historia de la política con la congresista Rogers. Muchísimas gracias por hacernos un hueco en tu agenda y bueno, pues ha sido un verdadero placer aprender contigo y gracias sin más. Muchas gracias a vosotros por la invitación, ha sido todo un placer. Ya, la congresista Rogers ya forma parte de Salabosque Club y de todos nosotros y la hemos descubierto hoy. Gracias, Daniel. Ha sido un auténtico placer sentarnos con la congresista, a conocerla y encontrarnos con una nueva mujer que para nosotros era totalmente desconocida. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias por estar ahí.